necesarias para poder eh, generar aplicaciones con JavaFX, que es la parte, digamos, gráfica de Java, que nos va a permitir, bueno, generar aplicaciones de tipo escritorio con objetos gráficos que se puedan, entre comillas, tocar, ya sea botones, ventanas, cuadros de textos, etcétera, etcétera. Más allá de, bueno, el código que a partir de este momento vamos a englobar en lo que se conoce como modelo. Algunos van a ser partes de lo que se conoce como controladores, pero esto es más bien una estructura eh, de diseño, ¿no?, que separa en elementos el código que nosotros vinimos generando desde siempre. Hay una parte que es la parte de las vistas, que es la parte donde se genera la estructura visible, si se quiere, en donde, bueno, ahí teníamos varias opciones. Una era generar eh, los elementos que posteriormente iban a ser visibles y tangibles por el usuario vía código, generándolos como cualquier otro objeto eh, que veníamos trabajando con su constructor, pasándole parámetros, estableciendo a partir de getters y setters distintos valores, etcétera, etcétera. Claramente no es algo óptimo, pero bueno, se generaban los objetos y finalmente eran visibles. Y eh, una segunda opción era generarlos mediante un proyecto que justamente se especializa en la construcción de estas formas o partes gráficas que después generan un determinado tipo de archivo con una estructura similar al XML, estructuras de etiquetas jerárquicas, en donde tenían atributos, en donde nosotros podíamos generar estos mismos controles que fácilmente, o a partir de algunas clases, se podían juntar con la parte de JavaFX. Entonces empezamos a ver un poquito la parte del Scene Builder, el constructor de escenas, que es una aplicación, digamos, externa, que justamente me va a permitir esto. Este tipo de aplicación es, digamos, casi lo opuesto a lo que veníamos trabajando, digamos, es totalmente gráfica, se arrastran y se sueltan los controles, a partir de ahí yo los puedo posicionar fácilmente en la ubicación que yo necesito, posee distintas herramientas, eh, digamos, que me permiten rápidamente ajustar, ubicar, separar a una determinada distancia los distintos elementos, que eso después, al momento de guardar el proyecto, me genera archivo fxml, que bueno, después va a ser anexado a nuestro proyecto para que después finalmente esa escena, bueno, se materialice en un formulario con botones, con un cuadro de texto, con lo que nosotros necesitemos utilizar. Habíamos llegado hasta ahí, hasta mostrar un mensaje sobre una etiqueta, un control, y habíamos también generado un cuadro de texto donde nosotros podíamos ingresar un nombre, un texto X, y al hacer clic sobre un botón, bueno, poder capturar ese evento primero y después, bueno, poder capturar el valor que ingresó el usuario para posteriormente mostrarlo en otro control. Bueno, esa es la parte básica de este tipo de proyectos, el poder no solo mostrar controles de forma gráfica, sino también poder recuperar
información que me vaya generando el usuario desde cualquiera de estos controles, para que después nosotros podamos, bueno, hacer cosas. En el ejemplo que vimos, simplemente podíamos capturar ese texto y mostrarlo en otro lado, pero bueno, eso se va a poder expandir a capturar distintos textos, generar objetos propios, ahora ya formando parte de nuestros modelos, a partir de ese objeto poder serializarlo y guardarlo en un archivo binario, en un archivo de tipo JSON, etcétera, etcétera, y mediante la captura de otro evento, clic de un botón o de una opción de menú o de cualquiera de estos otros elementos, poder hacer el proceso inverso, recuperar información de estos archivos binarios o archivos de tipo JSON y deserializar esa información para que vuelva a estar presente en memoria y a partir de ahí volcarla en un listado, en bueno, donde querramos, y que sea parte eh, visible por parte del usuario y no en, en los proyectitos de consola que estábamos trabajando anteriormente. Entonces, a partir de acá, nada, se nos va a abrir un mundo de posibilidades. De vuelta, necesitamos de esta herramienta externa para poder generar más rápida y fácilmente nuestras escenas, es decir, nuestro contenido con los distintos controles y demás, para después, bueno, sí, anexarlo a nuestro proyecto de JavaFX, de nuestro NetBeans, para después sí ejecutarlo y, bueno, poder este, mostrar esta aplicación que, bueno, eh, que puede interactuar con el usuario. Dentro de esto, espera que esto vamos a pantalla. Nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros habíamos visto este proyecto en donde teníamos la parte de la estructura de archivos FXML, que era una estructura de vuelta en formato o a partir de un documento XML, es decir, con etiquetas jerárquicas. Y fíjense que hay una etiqueta, digamos, raíz, y a partir de esa etiqueta raíz se desprenden otros grupos de etiquetas que son contenidas por la etiqueta base, y bueno, y así sucesivamente con los demás contenidos. Obviamente nosotros no vamos a generar archivo directamente del FXML o FXML, sino que lo vamos a hacer a partir de esta herramienta gráfica que es el Scene Builder. Pero bueno, esto es lo que finalmente va a consumir nuestro proyecto en NetBeans. Tiene, como dijimos, atributos asociados a las distintas etiquetas y, bueno, algunos de estos atributos nos va a interesar para después poder hacer las vinculaciones con nuestro código. Algunos otros, digamos, son externos, no nos debiera de preocupar ni tan siquiera modificarlos. Fíjense que algunos hablan de tamaños, algunos hablan de nombres de fuentes, por ejemplo. Bueno, esto obviamente si yo lo modifico directamente desde el archivo, va a tener su impacto en la parte gráfica, pero de vuelta, acá estaríamos trabajando un poco a ciegas, porque el cambio recién lo veríamos cuando ejecutemos nuevamente la aplicación. Entonces, nada, es preferible trabajar siempre en la parte gráfica o tener un preview de esa parte gráfica para que después se genere este tipo de archivos, que después iba a ser consumido dentro de lo que es el controlador, que de vuelta
no es ni más ni menos que una clase de Java que deriva de una clase base. A partir de esa clase controladora, bueno, era justamente el nexo entre la parte de la vista y el resto de las clases que, bueno, en el patrón MVC son conocidas como modelos. Me va a permitir después comunicarme con una base de datos, me va a permitir comunicarme con un archivo binario JSON o de texto, o me va a permitir interactuar con otras clases dentro de los modelos que tengamos disponibles. Este es como el eh, que distribuye el juego. Bueno, este controlador simplemente lo que va a necesitar generar es, bueno, cada uno de los elementos con los cuales va a interactuar, por si después necesitamos cambiar tamaños, modificar textos, colores, posiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en tal caso tenemos que tener una referencia a ese elemento. Button, cuadro de texto o label hacen siempre referencia a lo que nosotros vamos a construir en el archivo fxml. Fíjense que tiene el decorador @fxml justamente para indicar que es un tipo de objeto vinculado a este tipo de archivos. Bueno, esto obviamente hay que agregarlos a partir de los correspondientes imports, ¿sí? que van a ser necesarios para poder trabajar con estos objetos. Pero bueno, son controles, ¿sí? Para hacerlo genérico también podríamos haber generado un único import de control.asterisco y ya tenemos disponibles todos los controles para poder manipularlos dentro de nuestro controlador. Pero bueno, estaríamos accediendo a clases que tal vez no usemos en el proyecto actual. Y después esto tenía métodos con una determinada firma, con determinados parámetros que me iban a permitir manejar capturar distintos eventos que se provoquen sobre distintos elementos dentro de nuestra vista. En este caso, nosotros vamos a querer capturar el evento clic, ¿sí?, de nuestro botón btn aceptar. Para eso teníamos que hacer varias cosas, pero después fíjense que básicamente el manejador de eventos, que es este tipo de métodos, lo que hace es, bueno, una vez recibido el, el- el evento en cuestión, ¿sí?, una vez que se dispara, este método, bueno, lo atrapa. Podemos hacer cosas, ¿sí? Bueno, en este caso voy a recuperar de mi cuadro de texto, bueno, el texto que introdujo el usuario. Bueno, cualquier tipo de texto. Acá de vuelta todavía no se aplicaron ningún tipo de validaciones en cuanto al contenido. Incluso si esto está vacío, se mostrará algo vacío. Y a partir de ahí hacer cosas. Bueno, esas cosas, bueno, podría ser tranquilamente escribir ese resultado, ya sea que lo procesemos o no, lo pasemos a mayúsculas, lo guardemos en un archivo de texto, etcétera, etcétera. Lo podemos vincular con otro de los controles de nuestra vista. Este ida y vuelta se hace entre código, entre comillas, normal de Java, el que veníamos trabajando hasta hace una semana. Y bueno, este documento, este archivo de etiquetas fxml, que es el resultado de las vistas. El Scene Builder, ¿sí?, que es este constructor de escenas. Bueno, ahí tienen en las diapositivas de la clase anterior,
el, bueno, el link de descarga y demás. Obviamente es mucho más sencillo de instalar porque esto, como es algo externo, tiene su propio instalador y demás. Se instala, siguiente, 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 finalizar. Listo, ya queda configurado. No hay que hacer más nada. Habíamos visto que me iba a permitir generar aplicaciones de distintos templates, de distintas plantillas, que pueden ser vacías, una aplicación básica con opciones de menú ya semi construida, o a partir de algo más complejo con distintos layouts, en este caso verticales, con algunos controles extras. O bueno, generar toda la parte que sea mobile, es decir, para dispositivos móviles, y lograr una aplicación de ese tipo. Bueno, nosotros habíamos, yo hago clic en la que habíamos generado. Yo generé una aplicación de vuelta mediante esta eh, IDE externa a NetBeans, en donde, bueno, de vuelta, esto es arrastrar y soltar distintos controles. Acá tenemos toda la parte de los contenedores, ¿sí? Que vamos a generar. Yo acá puse un panel titulado, que es esto de acá, que lo único que hace es nada, eh, abrirse o colapsarse para mostrar el contenido y demás. El Anchor Pane o el panel anclado, que digamos es el tipo de panel eh, predeterminado, es el contenedor primario de nuestras aplicaciones. Bueno, es el que va a contener todos nuestros controles. Fíjense, bueno, acá está chiquito, pero hay como un simbolito más o un simbolito menos. Fíjense que acá en el Anchor Pane tenemos el cuadro de texto, el label asociado a ese cuadro de texto, el botón eh, aceptar y el label que está, digamos, oculto sin texto previo, que es donde vamos a dejar o, o colocar el texto que se incluye vía usuario en el cuadro de texto. Fíjense que esto es una estructura también jerárquica en donde un nodo principal contiene una determinada cantidad de elementos y a su vez esos elementos contienen otros elementos. Están todos conectados entre sí mediante este tipo de estructura jerárquica de tipo árbol. Que después, bueno, es la que se vincula a este archivo que finalmente es el que vamos a utilizar nosotros desde el NetBeans. Pero de vuelta, toda esta construcción es gráfica y manual. ¿Sí? Fíjense que tienen distintas herramientas para indicar las posiciones hacia arriba o hacia abajo del control con respecto a otros controles, la posición del contenido con respecto al label o al button para que queden, digamos, nivelados. O sea, todas herramientas que me van a permitir generar una aplicación prolija en relativo poco tiempo y con también relativo poco esfuerzo. Después tenemos, bueno, controles, los básicos, botones, data picker, labels, listados, radio buttons, barra de progreso para generar tablas, etcétera, etcétera. Partes de menú, ¿sí? Para generar estas mismas opciones de menú que vemos en cualquiera de estas aplicaciones de escritorio. Bueno, también le vamos a poder agregar a nuestros proyectos, de vuelta, arrastrar y soltar, y ya lo tenemos disponible. ¿Qué más? Bueno, para poder escribir escenas, stage, subregiones, formas, para dibujar algo. ¿Qué más? Chart. Profe, una pregunta. ¿El Wilder, cuál era? Porque tuve que hacer la instalación de nuevo y creo que me funcionó, pero no había descargado el Wilder. El que está referenciado en las diapositivas de la clase pasada. Es el Ah, dale, gracias. Scene Builder.
A ver si cosa- Porque me sale el que está acá. el 21 y después el Yo tengo 24. versión 22, si Ok, te sirve de algo. ahí me fijo para Eso ver. igual depende del sistema operativo y demás. Igual ahí en la página te dice que el 21 tiene compatibilidad con coso Java 21 y para Sí, arriba, sí, el 23, digo. sí, sí. Claro. Recuerden que estas son cosas, digamos, independientes. O sea, Sí, así que. no van de la... O sea, no tendría por qué tener la misma versión el Sim Builder que el Java que tenemos instalado. Son cosas que corren separadas. Tal vez, bueno, justo coincida con que la versión más o menos le pega a las nuestras, pero no, podría no ocurrir eso. Sí, bueno, eso depende del sistema operativo y demás. Bueno, entonces, em, fíjense que es simplemente generar la estructura que yo necesito, a partir de ahí em, poder colocar los distintos elementos, a partir de esos elementos, fíjense que sobre el sector derecho se nos abren unas ventanitas de propiedades. Esas propiedades podemos, bueno, modificar visibilidad del control, si queremos que sea más opaco, transparente sobre el control, digamos, donde está colocado. Podemos trabajar con los estilos. Fíjense que toda esta parte de estilos eh, se genera a partir de vuelta, clics en distintos botones. Yo ni siquiera tengo que saber cómo particularmente en los archivos FXML se trabaja con el alto, el ancho, los colores de fondo, que son más bien parecidos. Creo que acá surgió también la pregunta del CSS, que es un archivo, digamos, de estilos más volcado a la parte web. Bueno, de vuelta, todo acá es a partir de selección de distintas opciones dentro de mi proyecto. Entonces, quiero ver una imagen de fondo en vez de un color de fondo, selecciono y después adjunto el valor o el color de la fuente o el color de fondo o el tamaño o forma del texto, etcétera, etcétera. Y bueno, acá le vamos a poder poner distintos valores que van a aplicar, bueno, obviamente, sobre el control. Y lo bueno que tiene esto es que esto lo veo, digamos, en vivo, en tiempo real. Yo coloco un valor y veo sobre el Scene Builder cómo queda o cómo va a quedar una vez que todo esto se vincule con una aplicación Java y después se ejecute. Entonces, así como lo vemos acá, así lo vamos a ver una vez que se vincule y se ejecute desde el NetBeans. Y ya no trabajar, digamos, a ciegas generando objetos abstractos que, bueno, me tengo que imaginar qué tamaño tienen, dónde están posicionados dentro del formulario, etcétera, etcétera. Ya directamente lo puedo este, trabajar desde esta IDE. Bueno, más allá de la parte, digamos, em, estética, si se quiere, o de las formas, o los colores, o del el agrupamiento que va a tener, etcétera, etcétera. Yo acá, esperen que justo está tapando esto de aquí, tengo sobre acá abajo la parte del código. Y acá no sé si se llega a ver, pero dice, hay una parte de layout, ¿sí? Que me va a indicar, bueno, cuánto quiero eh, tener como este tope superior, inferior, a derecha o izquierda del control con respecto al resto de los controles de mi, eh, de mi contenedor, cuál es el padding, el mínimo, el máximo. Bueno, acá puedo dar formas y demás. Este, ¿no? Acá en la parte del código, sí lo vamos a necesitar porque acá tenemos toda la parte que nos va a permitir vincular un determinado elemento a nuestro controlador para poder
modificar, cambiar, recuperar información, etcétera, etcétera. Fíjense que yo acá tengo distintos elementos y distintos eventos que voy a poder capturar de distintos controles. En este caso, este label, como no lo usamos, digamos, para nada, simplemente es decorativo, es ilustrativo para el usuario. Yo no recupero información, no cambio el valor de ese label, no lo cambio de posición, no lo oculto, no hago nada con este control. No es necesario que tenga un ID. Esto está chiquito, pero dice FX, que es, digamos, el prefijo que van a tener todos los elementos en este tipo de controles, 2 puntos ID. Bueno, este ID es el identificador, el nombre con el cual yo voy a relacionar un determinado control, que puede ser la propia escena, un controlador que dependa de esa escena o un control cualquiera dentro de un determinado elemento para que yo lo pueda manipular. En este caso, fíjense que no tengo ni ID y obviamente no tengo ningún evento asociado a este control. Es decir, el usuario va a poder hacer clic sobre este label y no va a pasar nada, o va a hacer doble clic y tampoco va a pasar nada, o va a pasar el mouse y no va a haber ningún tipo de reacción. A este control no le capturamos ningún tipo de evento. Ahora, los controles que sí necesitamos recuperar desde el controlador, ya sean el cuadro de texto, el label que está por acá abajo o el button, eso sí necesitamos poder vincularlos de algún modo con el controlador. Entonces, fíjense que yo me posiciono sobre el text field, el cuadro de texto, y acá sí yo tengo que agregarle un nombre. ¿Sí? A partir de este nombre yo lo voy a recuperar del lado del controlador. ¿Sí? Este nombre, bueno, después eh, por distintas convenciones se agrupan con distintos prefijos a los controles para tener, digamos, agrupados de algún modo todos los cuadros de texto, todos los buttons, bajo un determinado nombre, los labels, etcétera, etcétera, se les coloca un prefijo. Todo lo que sean, digamos, cuadros de texto, también está chiquito, pero acá dice TXT, la contracción de text, y después sí el nombre del cuadro de texto, como querramos llamarlo. Acá de vuelta, si nuestro cuadro de texto va, digamos, a alojar información, en este caso del nombre de un usuario, de lo que sea, bueno, debería de llamarse con un nombre significativo para justamente después en el controlador, recordemos que esto yo del lado del controlador, vuelvo acá al NetBeans, yo no veo, digamos, la parte gráfica, yo lo que veo es este código y nada más. Entonces, nada, es más fácil identificarlo por su nombre para saber qué es lo que va a contener o qué es lo que va a mostrar ese cuadro de texto. Y fíjense que finalmente mi cuadro de texto, en su atributo ID, tiene justamente este nombre. TXTID, ¿sí? Que es este de acá. TXT nombre en su parte del ID. Después, bueno, tiene otros atributos que, bueno, no los vamos a modificar, pero tienen que ver con el tamaño, la ubicación del control, etcétera, etcétera, que esto lo hacemos ya directamente en la parte gráfica. Y después tiene dos eventos que vamos a poder manipular sobre este cuadro de texto, que de vuelta son on algo, ¿sí? On over, on click, on lo que sea. Bueno, en este caso de vuelta no estoy trabajando con ningún evento que se provoque sobre ese control, así que de vuelta están todos vacíos. Lo único que sí necesito es este ID, tenerlo configurado con el TXT nombre
porque después en el controlador, como vimos recién, yo voy a acceder al cuadro de texto justamente por este nombre. Y este txt nombre, que es el nombre del objeto que tengo dentro del controlador, justamente se vincula con ese control por su ID. ¿Sí? El ID tiene que ser un valor que no se pueda repetir en toda la misma escena o conjunto de elementos. Es un identificador único. Entonces, bueno, acá va a vincular este nombre, txt nombre, con, bueno, el cuadro de texto que también tiene el mismo nombre. Si sin querer o modifico este valor y demás, bueno, ya la referencia no va a quedar a ese control y no vamos a poder realizar nada sobre ese control. Fíjense que después yo acá lo que hago es obtener, estos son getters internos del objeto, pero ya del lado de Java, el contenido de ese cuadro de texto, y que va a ser el nombre que ingresa el usuario. Pero bueno, de vuelta, desde este fxid, que lo vamos a poder tener en la solapita code de las propiedades de los controles en el Scene Builder. Lo único que necesito es eso. Lo mismo el label que está por acá abajo. De vuelta, fxid, lbl, prefijo, contracción de label, más el nombre que le querramos dar, respuesta, resultado, como queramos llamarla. De vuelta, no necesito ningún tipo de evento asociado, así que no le guardo nada, no agrego nada, pero sí el ID, porque de vuelta yo voy a necesitar referenciar ese LBL respuesta para en este caso establecer, bueno, cuál va a ser el resultado de esa combinación del nombre del usuario y lo que sea que queramos agregarle. Y de vuelta, este label, esto por acá, label respuesta asociado con su correspondiente ID. Después, bueno, de vuelta, tiene otros atributos que no importan, que se definen toda en la parte gráfica. En este caso es un label común y corriente, nada más que no tiene texto inicial. ¿Sí? Los labels por lo general tienen algún tipo de texto para justamente marcar que tal control hace tal cosa o se pide al usuario que se haga tal o cual acción. En este caso es un label de respuesta, está vacío. Si finalmente el button que tiene como ID btn aceptar, de vuelta btn contracción de button, me va a permitir vincular los botones. En este caso tengo uno solo. Bueno, acá sí vinculo este btn con mi controlador. De vuelta, acá tengo el botón. En este caso no lo uso para digamos, modificarlo. No modifico su texto, no modifico su color de fondo, ni nada de ese objeto. Sí, lo que me interesa del botón es el evento click. Ese evento click, de vuelta, lo voy a recuperar, bueno, de este onAction. Y fíjense que acá me va a permitir agregar, bueno, el nombre que nosotros querramos colocarle al manejador de eventos, ¿sí? A este método que me va a permitir, bueno, ante una determinada acción sobre ese control, bueno, capturarlo y poder ejecutar la línea de código que tenga el método en cuestión. Por lo general, de vuelta, por convenciones, se coloca el nombre de ese botón, más el evento asociado al, al control que nosotros querramos atrapar. Entonces, en este caso será aceptar clic. Bueno, nada más que esto, porque de vuelta, del lado del Scene Builder, lo único que voy a estar haciendo es la construcción de las vistas, de la parte gráfica. Y simplemente dejar anotado cuáles van a ser los nombres de los controles y en este caso cuáles van a ser los nombres de los manejadores de eventos que después yo voy a utilizar en el controlador. Y nada más. ¿Sí? Este lado solo es la parte gráfica,
si se quiere, y del lado del NetBeans, bueno, todo lo contrario, es la parte de código que utiliza esta parte gráfica, ¿sí? Pero en ningún caso acá tengo que programar ni hacer ningún tipo de código, simplemente establecer nombres de controles, ¿sí? Como acá en el ID, o nombre de las acciones que se van a ejecutar sobre determinados controles. Fíjense que yo acá tengo dos labels, un textbox y un button, y solo a uno de esos 4 controles o me interesa tener algún tipo de interacción en cuanto a algún evento particular que se provoquen sobre ellos. No es necesario que todo el tiempo esté capturando distintos eventos de todos los controles que yo tiro. ¿Sí? Bueno, en este caso, uno solo y nada más. Pero bueno, de vuelta, este nombre va a ser importante porque yo después vuelvo a NetBeans dentro del archivo resultante, que es el archivo con extensión fxml, en el button particularmente, que es el único que tiene asociado un evento en cuestión, además de tener el ID y otros atributos, digamos que no son interesantes, tengo el onAction. Este onAction es el que vamos a utilizar nosotros para asociar el evento a nuestro método dentro del controlador que esté escuchando, entre comillas, cuando se provoque algún tipo de evento sobre ese control en cuestión. Y fíjense que, bueno, obviamente tiene el nombre que nosotros le colocamos en la parte de la vista. ¿Sí? Aceptar, clic. Bueno, Profe, disculpe. sí. Ya tengo el proyecto de JFX y recién me hice el de Will, más o menos parecido. Pero no sé cómo vincularlo con el NetBeans. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ah, dale, gracias. Entonces, fíjense de vuelta. Mi método, mi manejador de eventos, tiene que tener una firma especial, no puede ser cualquier método, no puede retornar lo que nosotros querramos, siempre retorna void. Se llama, bueno, acá se ve, no está muy buena ahí capaz que se ve mejor, los contrastes, pero fíjense que se llama aceptar clic, ¿sí? Justamente mismo nombre que el que está en este atributo onAction, que también va a coincidir con el que nosotros colocamos desde las vistas, ¿sí? El aceptar clic en este caso. Bueno, a partir de ahí es que vamos a generar nuestro código. Después este es un código básico de Java de, no sé, clase 1. Mostrar sobre la consola que se clique un botón. Obviamente esto después se tiene que quitar. Recuperar información de un objeto a partir de un getter. Nada extraño. Concatenarlo a un string. Lo hemos hecho 1000 veces. Y después esa cadena concatenada, bueno, establecerla o pasársela a un método de tipo setter a otro objeto. Bueno, nada. Súper básico, por lo menos esta parte, de lo que hace eh, nuestro proyecto. Después de vuelta, yo este archivo de vistas vinculado con el controlador que acabamos de generar, bueno, nos va a permitir generar nuestro proyecto que finalmente se va a ejecutar y vamos a poder interactuar con estas cosas gráficas. De vuelta, después el contenido eh, es exactamente el mismo y básico del lado de lo que sería el main. Fíjense que esto también tiene un main, pero lo único que hace es, bueno, lanzar la aplicación, nada más. No, después todo el resto se encargan las librerías y los elementos que nosotros estuvimos configurando. Sí vamos a necesitar una clase que me permita, digamos, cargar y reconocer estos elementos
que nosotros configuramos desde la IDE externa, desde el Scene Builder, y poder vincularlos a este proyecto de JavaFX, que en este caso es el FXML Loader, o el cargador de archivos de tipo FXML, que me va a permitir cargar justamente, bueno, la clase que contiene mi vista. ¿Pero cuál? Y bueno, la del archivo FXML. Y acá vamos a tratar de contestarle al compañero que hizo recién la pregunta. Yo una vez que termino de diseñar, fíjense que esto es puro diseño, no hay nada más, no hay código. Simplemente elijo colores de fondo, tipos de fuente, el texto que va a tener un determinado label o la ubicación que va a tener un determinado textbox, un button, y establecer cuál va a ser su manejador y nada más. Una vez que termino todo eso, bueno, acá lo guardo. ¿Sí? Acá cuando voy a Save As, ¿sí? Esto me va a guardar toda esta cosa en formato justamente FXML. Entonces acá, fíjense que yo ya le estoy apuntando, porque esto ya lo habíamos guardado de la semana pasada, lo estoy guardando dentro de mi proyecto. Entonces, bueno, apunto donde está mi proyecto, físicamente, en donde sea, NetBeans Project, barra carpetita del proyecto, barra source, barra el, bueno, el módulo, la carpeta donde estamos trabajando, y ahí guardamos el archivo. Listo. Que es esta parte de acá. Este archivo, bueno, está guardado justamente en esa ubicación física. Bueno, este archivo es justamente ese que vimos recién. Perdón, profe, ¿podrías hacerlo de vuelta que se me trabó? ¿Sí? Una vez que terminamos, File, Save As. Y ahí vamos físicamente donde está nuestro proyecto. Fíjense que acá estoy en JFX Test, carpetita source, y en la subcarpeta, digamos, si lo vemos del lado de las carpetas, JFM texto minúscula, que es, vuelvo acá, y vengo acá, Files, esto de acá, JavaFX Text, subcarpeta source, JavaFX, bueno, todo junto está chiquito, perdón, y acá está físicamente mi archivo. Es para tenerlo, digamos, referenciado dentro del mismo proyecto. De vuelta, yo en lo que sería el main, necesito hacer referencia justamente al archivo con extensión FXML, que es este mismo. Bueno, si lo tuviera en otro lugar, en otra ubicación, bueno, acá lo mismo, acá le tengo que pasar el pad de donde se encuentra ese archivo, esté donde esté. De vuelta, vimos la otra vez posiciones absolutas, posiciones relativas. Bueno, no importa, esté donde esté, le tengo que apuntar al archivo con extensión FXML. Bueno, si está en el mismo lugar donde está, digamos, el main, es fácil, no le tengo que pasar nada, ya sabe que lo tiene que buscar ahí, de forma relativa. Después esto lo muevo de lugar en otras carpetas, o muevo el proyecto y va a seguir funcionando. Pero después el proceso es ese. Save as, le establezco dónde quiero que se guarde, y se guarda, es un archivo con una extensión particular, pero es un archivo de texto, al fin y al cabo. Listo, queda guardado o almacenado dentro de mi proyecto en este caso. Y lo referencio desde ese mismo lugar. Después, bueno, de vuelta, este cargador de FXML me va a devolver toda la escena, y esa escena va a ser parte, bueno, de lo que yo voy a ejecutar dentro de mi aplicación JavaFX. Después esto es lo mismo, ¿no? Esto no cambia nada. Establezco títulos, si recuerdan que podíamos cargar toda la parte de las vistas, y la otra parte que teníamos disponibles era la parte de las decoraciones, en donde, bueno, establezco textos y demás. Y después muestro. Cuando ejecutamos esto, bueno, se va a cargar la vista. Y bueno, tenemos
como resultado una aplicación JavaFX, se maximiza, se restaura, etcétera, etcétera, con ese tipo de control que muestra u oculta una determinada cosa, podría haber elegido cualquier otro, y de vuelta, acá ingreso información, al hacer clic en el botón, bueno, capturo el evento y muestro el contenido en otro label, con una fuente determinada, con un color distinto al predeterminado, más rojo, etcétera, etcétera. Y en la consola se ve cuando el botón se cliqueó, que es la parte que está acá en el controlador. Después, bueno, esto es código, entre comillas, normalito de Java, no hay mucha magia todavía. Todo el grueso se lo lleva a la construcción de este archivo, que bueno, de vuelta, como lo estamos haciendo desde esta herramienta, es muchísimo más fácil que hacerlo como hicimos los primeros dos ejemplos con JavaFX, que era construir los objetos, digamos, manualmente. Genero un button, le establezco cuál es el título, le establezco, bueno, la ubicación, todo eso lleva un montón de líneas de código que acá me las resuelve esta IDE, generándome este archivo con esta extensión particular, que bueno, después se puede vincular fácilmente. Todo este archivo yo no lo manipulo, podría manipularlo de afuera, che, mira, a ver, la fuente me parece un poco chica, bueno, vengo acá y manipulo la fuente, no hay problema, pero de vuelta, si la manipulo desde acá, la estoy manipulando a ciegas, tendré que guardarlo y después volver a ejecutar la aplicación para ver el resultado finalmente cómo queda. En cambio, si lo hago desde acá, bueno, yo desde acá ya puedo, en tiempo, digamos, en vivo, online, ver cuál es el resultado. ¿Sí? No sé, este es 12, no, quiero que sea más grande, o más chica, o lo que sea. Mirá, si lo hago de 24 y se me choca con otros controles. Bueno, capaz que no tiene que ser más grande, o tengo que correr el, el textbox, acomodarlo, etcétera. Lo veo antes de ejecutarlo. ¿Sí? Y de vuelta, esto es la parte de las vistas nada más, o sea, del puro diseño, Profe, y si se cambia, obviamente hay que salvar otra vez obvio, y... claro, sí, sí, sí. Ujú. Pero como ya me queda, digamos, em, ya me queda referenciado, fíjense que ahí se me habilita la opción de save, porque ahí detectó que hubo un cambio, aunque ahora tenga el mismo valor, pero esto dónde se va a guardar. Y bueno, se va a guardar donde está apuntándolo, acá, dentro de mi proyecto, con lo cual, cuando vuelva a compilar todo esto, voy a ver el cambio aplicado directamente. Pero bueno, tengo este como que doble trabajo de tener dos ventanas, dos IDEs, una para la vista y otra para lo que es el resto de las cosas, el controlador y los modelos. Pero después sí, vamos a cerrar esto y vamos a modificar algo de ¿Cómo? acá. No, no entendí lo que dijiste ahora. Y que ahora tengo, en vez Eh, de tener la IDE del NetBeans para codificar una aplicación, tengo dos. Tengo esta y esta. la parte gráfica y la Claro, de código. parte gráfica por un lado y parte, Ujú. digamos, código por el otro. Hay otras aplicaciones, bueno, los que vengan del Visual Studio de C Sharp, digamos que tenían todo esto junto en la misma IDE. Entonces, nada, estaba todo ahí, al alcance de la mano. Igual es parecido porque también se le tiene que poner el nombre, TXT nombre, Sí, sí, label obvio, obvio. nombre. Hay que hacer, digamos, una cosa no quita la otra. Yo tengo que referenciar mis elementos. Pero lo bueno que tenía es que yo, digamos, no sé, botón derecho, ver código y como que ya estaba en la parte de Sí, acá. está todo en la misma página. Claro, todo en la misma herramienta, digamos. Bueno, vamos a poner, no sé, esto lo vamos a hacer más chiquitito por acá y esto lo vamos a hacer más grande. Esto va a ser de 18, 18. Y lo vamos a ajustar. Fíjense, ven esa línea, no sé si llega a ver, hay como una línea roja. Eso me marca la mitad, digamos, del texto para que coincida con la mitad
del, ¿cómo es? Del label, para que me quede parejo, ordenadito. Y bueno, también lo vamos a agrandar un poquito. Este está con este color rojo fuerte y también lo vamos a poner a 10 y a 14. Un poquito más. 18. Ahí va. Y este también lo podemos ubicar. Me aparecen distintas líneas que me indican, acá está muy pegado, acá está bien, acá coincide con acá coincide con este otro, pero me paso a la mitad por ahí. Agrandar un poquito este también. Y lo vamos a... No, este es el paint. Y el botón, bueno, lo mismo, el botón le ponemos otra Profe, fuente. Sí. después podrías mostrar cómo empezaste con la aplicación, por así decirlo, porque yo me tuve que ir y perdí la aplicación. ¿Con qué parte de la aplicación? Tipo, al entrar te dice drag library items here, a eso me refiero. Pero solo esa parte, después lo demás lo pude ver. Acá en el Sim Builder, decís. Sí, Ah, sí. Ahí. Es el de la derecha, creo. Sí, Sí, no, yo empecé con una aplicación, digamos, en blanco, viste que tenías distintos templates en blancos, sí. y después le pegué este titled panel que está por acá. Elegí una cualquiera, este, que es esta que bueno, tiene este efecto de clic y se colapsa, si no el paint normal, es un paño en blanco, así, X. Ahí entendí. Muchas gracias. Bueno, acá la vamos a guardar. profe, consulta. Sí. Si nosotros tratamos de abrir el documento FXML así nomás, no debería romper, ¿no? Por el tema de que no está buscando una interacción con botones que todavía no existen en nuestro programa. Pregunto. No Porque entendí estoy esa parte. tratando, o sea, estoy tratando de abrirlo, o sea, hice uno parecido al suyo, Sí. le puse también el botón y demás. Eh, pero bueno, cuando lo llevo al NetBeans se explota todo. O sea, hice parent root, igual, Sí. y Igual, armé la ojo escena. que este proyecto lo tienen ahí eh, en ¿cómo es? En el campus. Ah, ok, joya. Sí. El que Excelente. vamos a mostrar ahora todavía no, pero sí está justamente para que lo puedan probar. Hay que ver cuál es el error que te tira. ¿Por qué rompe? Capaz que es lo que no rompe porque no encuentra, Sí, no está bien dice que hay referenciado una esto. excepción en la aplicación Start Method Application. Y puede ser Pero por eso. después, sí, sí. Bueno, sí, File, Import Project, wait, from zip y listo. Todo, todo. Zip. Bueno, tenés que tener en tu proyecto las librerías, como hicimos la otra vez. Capaz que es por eso. Pero después del proyecto está todo. Bueno, fíjense que acá le aplicamos cambios y bueno, esto está más grande, el textbox está corrido, el button tiene otra fuente y más grande. Si ponemos el nombre, bueno, aparece ahí corridito. Bueno, todos esos cambios se aplicaron directamente. O sea, de vuelta, yo vengo a la parte de la vista, eh, cambio las cosas, lo ponemos un poquito más para acá, más centradito, ahí, qué sé yo, y listo. Ya ese mismo cambio es el que se va a estar aplicando a los elementos. Esto, no sé, lo corremos por acá, ahí, y directamente File, Save, porque ya está vinculado. Esto lo cerramos y lo volvemos a ejecutar y listo. Botón corrido y esto más corrido para allá.
Bueno, esto es el efecto que tiene ya el propio control, que se colapsa y se expande, qué sé yo. Pero bueno, acá tenemos el resultado. Y de vuelta, modifico la vista una vez que ya está guardado el archivo y después llega cualquier cambio, impacta y ya lo puedo ver directamente sobre la aplicación ya ejecutándose. De vuelta no tengo que hacer nada. Obviamente esto no lo tengo que tocar. Si lo muevo de ubicación, ahí sí no va a encontrar nada. Y bueno, la parte del controlador, por ahora lo único que hace es recuperar un texto y mostrarlo sobre otro control. Pero de vuelta, la idea es, si yo ya puedo recuperar de un textbox información, después esa información la puedo guardar en un archivo de texto, guardar en un archivo binario, en un archivo JSON, una base de datos, en cualquier lado, hacer algún tipo de proceso y después mostrar el resultado final en algún otro tipo de control. Bueno, que es lo que está acá, este ir y vuelta se resume en el controlador. Y la vista es un simple soporte gráfico que le va a permitir al usuario ver esa interacción, nada más. Pero bueno, hay que construirlo desde este otro lado. Parte gráfica, en digamos lo que son las properties, y la parte de código, si bien dice code, lo que me va a servir el code es para identificar el control, le tengo que dar un ID, y de ser necesario hacer clics en distintos botones y demás, bueno, en los on action que correspondan. Bueno, para después poder asociarlo de vuelta al lado de Java, en este caso JavaFX. Bueno, este es el básico, el botón clic, agregar algo, recapturarlo y mostrarlo. Tengo otro proyectito más que con este vemos otras cositas. De vuelta, esta es una intro. Perdón. La parte de files. En donde tengo ya no solo un controlador, tengo dos controladores. A partir de ahí voy a poder interactuar no solamente con un solo formulario principal, sino que justamente la idea acá es, después yo voy a poder interactuar con N formularios, porque de vuelta, una aplicación de escritorio, por ejemplo el NetBeans, tiene un formulario principal, que es el que estamos viendo actualmente, y después, bueno, tiene otros formularios, no sé, cuando voy a abrir un nuevo proyecto. Acá esto es otro tipo de formulario que se abre a partir del principal. Y a su vez, bueno, tiene otras acciones y tiene otros eventos que yo voy a poder utilizar. Bueno, del mismo modo yo voy a poder construir mis aplicaciones utilizando uno o varios formularios y que cada uno tenga uno o varios controladores para cada uno de esos eventos o los que necesitemos utilizar. Después el proceso es el mismo. Yo acá tengo, vengo acá, creo que es el principal, que es un Anchor Pane, un panel anclado, digamos. Fíjense que es el básico, no tiene absolutamente nada, es un contenedor que no tiene bordes, no tiene acciones, como el anterior que hacíamos clic y se contraía o expandía. Este es el común. Y tiene un simple botón. ¿Sí? Acá podemos ver en el arbolito que se forma, mi Anchor Pane y mi botón, ¿sí? Que tiene un simple texto. De vuelta, yo tengo la parte de propiedades en donde voy a poder incluir el texto que quiero que se coloque en el botón, ¿sí? Para informar que se va a hacer una determinada acción al usuario, etcétera, etcétera. De vuelta, le puedo establecer fuentes, tamaños, ordenamiento, digamos, del texto, si quiero que esté alineado a la izquierda, a la derecha, centrado, etcétera. Opciones de texto miles, las que querramos, transparencias, toda la parte gráfica tenemos acá como para jugar. De vuelta, haciendo clics o seleccionando cosas,
de una herramienta gráfica. De vuelta, código acá no colocamos nada. Si yo voy a necesitar, como este botón va a generar distintas acciones luego, bueno, sí voy a necesitar en la parte de código, acá lo tiro, donde dice Code Button, está chiquito. Bueno, de vuelta lo mismo. Voy a necesitar un ID para poder hacer referencia al botón, ¿sí? BTN, lo que sea, y uno on action, que te va a hacer mostrar otra forma. De vuelta, el nombre simplemente, tanto del button como del manejador de eventos y nada más. No hay código, no establezco nada de eso, sino que simplemente, o no tan simplemente, genero toda la parte visual. De vuelta, hay toda una rama de diseño gráfico que se encarga de todas estas cosas, de ubicación de controles, de los contrastes que hay entre los colores de fuente y colores de fondo. Se estudia como que aparte. Yo no soy muy bueno en la parte de diseño, por eso tiro estas cosas así y ya está, me desligo rápido. Pero bueno, acá podemos hacer un montón de cosas para que queden aplicaciones buenísimas. Y después, bueno, en algún momento vincularlo, obviamente, con lo que es la parte del código, en este caso en Java. Bueno, de vuelta, acá File, Save As, elegimos el lugar físico donde se va a guardar este archivo fxml, que bueno, que es básicamente donde tengo mi proyecto, ¿sí? Mi otro proyecto. Bueno, de vuelta, archivo resultante, bueno, es mi Ancon Pane, mi panel anclado, que tiene simplemente un botón. Bueno, nada, es lo que tiene. De Profe, este botón, sí, todo este código que estamos viendo ahora, sí, ¿se crea a partir de lo que nosotros hacemos en el Sim Build? ¿En exacto. el Sim Builder, digo? Sí, sí, sí. ¿No? Yo Ok, acá diseño, tiro controles, le doy nombres, valores, tamaños, fuentes, etcétera, etcétera. Y eso es lo que finalmente se ve acá. ok, y hay una cosa que no entendí. ¿Qué pasa si no le doy el ID, el FXID? No, y después no voy a poder referenciar mi objeto button, por ejemplo. Ah, ok, Yo después lo ok, tengo que referenciar del lado de Java. está. ¿Sí? Entiendo, Porque de entiendo. vuelta, acá lo estoy haciendo como en dos lugares totalmente distintos, pero tiene que haber un nexo. Bueno, ese nombre es justamente el ID por el cual van a referenciar. No, no por lo menos esta cosa. Esto viene vacío. Si yo no le pongo nada, o sea, esto es como muy transparente. Yo tiro cosas y si no hago nada, bueno, está bien, me devuelve eso, pero sin valores en ningún lugar. Más que los que tiene predeterminados, no sé, qué sé yo, el tamaño del botón, la fuente que ya viene predeterminada con valores X. O sea, esto viene con, ¿cuál? ¿El de código? Es el que viene predeterminado, el que dice properties. Ah, perdón. El button en controls. Controls. Controls, button. Igual hay un buscador ahí que dice library. Si tocas justo, Sí, bueno, luego si pones button, te indica, te filtra tenemos. todo. Sí, sí. Acá, digamos, en la solapita de controles tenés todos los controles eh, predeterminados, digamos, los básicos. Y después tenés las partes de los menús, los gráficos, bueno, ya un poquito más Profe, avanzado, pero con esto ya nos vamos a mover. Sí, por un tema de utilidad también se tendría que referenciar lo que vamos a tener que modificar o interactuar con el código, ¿no? Por ejemplo, si tengo una etiqueta que dice ingresa tu nombre y no tengo que hacer nada con eso, al pedo lo voy a referenciar o no. claro, la palabra científica, sí, no sé si sería esa, pero sí, claro, no tengo necesidad de referenciarlo, claro, exacto. En este caso sí, porque bueno, el botón yo voy a recuperar en este caso eh, su, em, su manejador. O sea, yo necesito saber cómo
acceder a ese manejador para poder generar el código en Java que capture ese evento. Pero después, bueno, si tuviera, por ejemplo, el Anchor Paint, fíjense, mira, mejor ejemplo, imposible. Este es el contenedor. Fíjense que también tiene un FXID, pero viene vacío, no tiene valor. Necesito darle valor y si, no sé, en tiempo de ejecución yo voy a hacer clic en un botón y se va a crear un objeto, bueno, capaz que sí, porque necesito referenciarlo, pero si no, no lo necesito hacer y de hecho va a funcionar igual. Y de vuelta, esto no tiene ningún tipo de evento asociado ni nada por el estilo. Esto viene así de fábrica, digamos, con estos mismos valores de fábrica, por defecto. Yo de este no toqué absolutamente nada. Algunas cosas tienen valores, otras no. Bueno, todo lo que es la parte de código no viene con nada, cero. Ni siquiera un default, nada. Bueno, lo mismo pasa con los buttons o con cualquier otro control que tire. No viene con nada. Si yo me olvido de colocarle una referencia, después del lado de Java no lo voy a poder vincular. Pero es nada más que eso. Si acá no se escribe código. Exacto. Sí. Esto lo único que construye son estos archivos con extensión fxml, que son estos archivos. Esto es lo único que construye. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que tiene una interfaz gráfica que en vez de yo ver este código feo, veo botones y los puedo estirar, poner, acomodar, cambiar de color. Pero finalmente es esto lo que genera esta cosa. Y yo me voy a poder vincular con esto. Claro, tipo, necesito, vamos con este que tiene más cosas. Te tomo una foto de esto y digo, bueno, necesito que hagan esto y para que cuando ingrese el nombre y cliquen en aceptar, se guarde un archivo de texto. Qué sé yo, ponele. O que sea del viernes para el miércoles, ¿no, profe? Igual todavía ni hablamos de los exámenes. Ya se están abriendo el paraguas antes de que empiece a llover. Pero supongamos que sea así, va a ser, imagino que algo como el estilo. Mirá, necesito esta estructura gráfica, bueno, y ustedes tienen que hacer esa estructura gráfica. A partir de una imagen. No me imagino otra forma de decirles, haceme un coso que sea color rosa y que tenga, sería mucho texto. Eso, Una profe, imagen no, vale más no que entendí bien palabras. cómo cambiarle el color. Me colgué en esa No, parte. cualquier, Layout cualquier era. elemento, no importa cuál sea, button, text, a todo le puedes cambiar todo. Ah, ¿Sí? ok. En este caso, te posicionas en el elemento que querés. En este caso estoy parado sobre el contenedor, el Anchor Paint. Voy a la parte de Properties. ¿Sí? Y acá tenemos todas las partes de Styles. ¿Ves? JavaFX, CSS. Bueno, estos son los estilos que le voy a aplicar al elemento seleccionado, que en este caso es solo el Anchor Paint. Si quiero hacer lo mismo con el button, lo mismo. Lo que pasa que Ah, ¿dónde está acá? Text Field, no, hay que buscarlo por acá, acá está. Le pongo en el style y hago clic en el botonito para agregarle un estilo, una clase y voy agregando cosas. O un estilo eso externo. lo agregamos, o sea, nombre, ¿no? Tenés que poner pink y ahí aparece el Claro, nombre. fíjate, Ah, haces clic en el botón y pones, no sé, background color. Y acá le pones blue, green, no sé, sí, ponele. Y queda verde. claro, ahí entiendo. O cualquier otro. Bueno, están los colores básicos y si no los formatos RGB, creo que también funciona. Ahí, que es numeral Sean, sí, sí, FF00FF. Ahí está, violeta. Este es formato RGB. sí, sí. Bueno, y de vuelta. Si bien esto está todo muy lindo, lleva tiempo poner un color lindo para que. Pero bueno, después, listo. Hago file, save y ya está. Ya me queda vinculado a mi proyecto. Ya, listo.
ya tiene ese color. De vuelta, todo es gráfico, tocando cositas, poniendo algunos valores y siempre, bueno, haciendo referencia al control. Clic en el control, busco la propiedad que quiero modificar y de vuelta modifico lo que quiero. De vuelta. En tal caso te diré, llegando al parcial, al final, al trabajo práctico, bueno, este botón tiene tal color RGB. Tampoco te voy a decir, bueno, no sé, fíjate y tiene que ser el mismo color y no sé, sos daltónico, fuiste. Entonces, no, ahí te diré los valores, mirá, el color es este, la fuente, lo mismo, qué sé yo, qué fuente es esta. Bueno, te diré, la fuente es pirulito, pirulito tamaño 18. Bueno, la cuestión es que sepa dónde tocar y dónde cambiar esos valores. Ponele. Esto de vuelta, toda la parte gráfica. Eh, si bien es importante, porque obviamente es lo que el usuario va a ver, la parte que no se ve, en la parte del código, en la que hace todo el trabajo, digamos. Eso. Bueno, y en este caso, lo mismo. Este no tiene absolutamente nada. Está así por default. Fondo gris, botón gris, fuente en la que viene predeterminada, no tiene nada. ¿Qué es lo único que tiene? Que le tenemos que agregar, sí o sí, es el ID en la parte de código. Y bueno, si necesitamos un onAction, bueno, el nombre que querramos que tenga. Nada más. ¿Sí? File, save as, lo vinculamos con nuestro proyecto, buenísimo, y me genera, bueno, este archivo. Este es el que hace, o es el resultante de todo aquello. Fíjense, tenemos el onAction, mostrar otro form, el texto asociado al botón, X, y el ID, BTN ventanas. Listo. Después el resto tiene ya las formas por default, con los colores, tamaños y demás. Sí, viste que creo que eran sobre los puntos del final. Botón derecho, Add Library, y agregás la librería de JavaFX que estaban instaladas. Sí, justamente. Todo el proceso largo se hace una vez. Después ya el resto es más sencillo. Bueno, y entonces, yo tengo mi controlador, de vuelta, lo mismo, una clase normalita de Java, en este caso yo la llamé controlador, y el método que necesito. Fíjense de vuelta, acá a diferencia del ejemplo anterior, como yo sobre el button no voy a hacer nada, o sea, no le voy a cambiar tamaño, no voy a cambiar el texto, no voy a cambiar el color de fondo, no voy a hacer nada con el button, no voy a obtener el contenido de su texto, lo que sea. Fíjense que acá ni siquiera necesito generar un objeto de ese mismo tipo button. De hecho, en este de acá, cuando nosotros accedemos al controlador, fíjense que el button está, digamos, está en gris porque no se usa. Yo acá hice la referencia por si en algún momento necesitamos, pero este button no se usa. Porque de hecho yo lo que estoy usando es el evento clic que se va a provocar sobre ese botón. Pero como no necesito referenciarlo para nada, bueno, acá está como que declarado, pero ves, bueno, ahí está muy chiquito, pero dice el campo este no está usado, no se usa el button en sí. Sí el txt nombre, sí el label respuesta. Bueno, acá lo mismo, si no lo voy a usar. Bueno, ni siquiera lo instancio, nada. Me concentro, digamos, en el manejador de eventos. Que de vuelta, en este caso, mi manejador de eventos, acá está, es mostrar otro form. ¿Sí? Mostrar otro form. Entonces agarro ese mismo nombre y lo coloco, bueno, ahí no sé si se ve mejor, mostrar otro form. De vuelta, retorna void y
contiene un único parámetro que es un action event. Bueno, nada, de vuelta referenciando que es algo de fxml. Esto puede llegar a tener algún tipo de excepción, por eso es que la propia IDE me sugirió que lo ponga dentro de un método que lanza excepciones, o que puede llegar a lanzar excepciones. Y después es lo mismo, de vuelta. ¿Esto qué hace? Yo necesito que al hacer clic en este botón, ¿sí? Cuando hago clic en este botón, me muestre otro formulario. Justamente esa es la idea, que me muestre otro form, además del formulario principal. Y bueno, tengo que hacer lo mismo que hago, digamos, vengo acá al main. ¿Qué hago en el main? Ahí tienen todo el detalle de cómo hacerlo. Bueno, genero un cargador de fxml, le paso el archivo, en este caso es este con el botón nada más, y a partir de ahí genero una escena, esa escena se establece en el stage que recibe como parámetro y le ponemos el título, le establecemos la escena y show, mostramos el form. Esto es lo que pasa en el main. ¿Sí? Esto es lo mismo del otro ejemplo. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo en el clic del botón mostrar otro form? Bueno, lo mismo o parecido. Tengo que cargar con la misma clase fxml loader mi archivo X, en este caso es otro, porque este tiene otra estructura. Lo cargo como raíz, como fuente raíz. Establezco cuál es el controlador, esto por si necesito después manipular eventos, que lo vamos a hacer. Y después es lo mismo, genero una escena, a la escena le paso ese objeto raíz, establezco el stage, y en este caso sí lo tengo que generar, digamos, vía código, porque no me viene como parámetro. ¿Sí? En el que viene por el main, el stage es el que viene por parámetro en el método start. ¿Por qué? Porque nosotros lo invocamos desde el launch de nuestro fx, de nuestra clase fx, que es esta acá, Extended Application. Entonces esto ya genera internamente ese escenario. ¿Sí? Al escenario le agregamos las escenas. Bueno, esto es lo mismo, nada más que hecho por nosotros. Genero una escena y después también necesito generar un escenario, que es el que va a contener la escena. Escenario y establezco la escena. Bueno, este set escena es el mismo que está acá, set escena. Nada más que este viene por parámetro. Este lo genero yo. Bueno, y acá viene la forma en que yo voy a poder o yo voy a querer mostrar estas ventanas. Hay distintas formas de mostrarlo. El verde con fondo negro no es muy bueno que digamos, pero ahí dice window-modal. Esto es un enum, en donde yo voy a poder mostrar las ventanas de distintas formas. Las ventanas que se muestran en forma modal son, por ejemplo, bueno, estas de acá. Las que yo, si intento hacer foco, digamos, en cualquier otra parte, ¿sí? de la IDE o del formulario principal, no me deja. ¿Sí? Hasta que esta ventana no se cierre, yo no voy a poder hacer foco en ningún lado de todo esto. Bueno, eso es una ventana modal. Bueno, yo voy a abrir mi otro form como ventana modal. ¿Para qué? Para que no pueda tocar ninguna otra cosa de mi formulario principal, o lo que sea que necesite hacer. Y bueno, después establezco la escena y lo muestro. Fíjense cómo lo muestro. Show and wait es otro método que se asocia con las ventanas modales. ¿Sí? Porque yo tengo que mostrar y esperar a qué. Bueno, esperar a que se cierre la ventana modal, básicamente. No es el show común que usamos, digamos, en el main. Este es un show, entre comillas, normal. Se muestra la ventana, yo hago clic, se cierra, listo, chao. Y se apaga la aplicación.
este es un método show asociado a estas ventanas modales que, bueno, esperan a que se cierre la ejecución de esa ventana para ejecutar código si es que yo tuviera código más acá abajo. ¿Se entiende? Yo establezco toda esta información para la ventana, la muestro y como que queda acá detenida la ejecución. Se muestra el otro formulario, voy a poder interactuar, abrir, maximizar, cargar información, etcétera, etcétera. Pero una vez que lo cierro y recién ahí se ejecutarán las líneas que vienen por acá abajo, si es que hubiese más línea de código para ejecutar. ¿Sí? En el show, digamos, normal, si yo acá tuviese una línea más abajo, se ejecuta mientras se está mostrando el formulario. Y bueno, finalmente se sale del método. En este no. Espera hasta que la ventana se cierre. Y después ejecutará líneas de código. ¿Esto por qué le hago esta aclaración? Porque, por ejemplo, si yo tengo un formulario de carga de datos, yo lo tendría que mostrar de forma modal con este show and wait, cargar los datos del usuario, del producto, del auto, de lo que sea, y cuando haga clic en aceptar, recién ahí ejecutar las líneas para recuperar la información que cargó el usuario y guardarla en un archivo de texto, en un archivo binario, etcétera, etcétera. Yo no lo puedo hacer antes. Le tengo que dar tiempo, digamos, al usuario a completar los campos. Bueno, se hace con esto. Y bueno, y esto lo que va a hacer es cargar otra vista distinta. Esta otra vista distinta, que estaba por acá, es otra que, nada, que está diseñada con, obviamente, otros controles y demás. De vuelta, esto tiene un anchor pane y esto tiene buttons. Nada más. ¿Sí? Cada uno de estos buttons, a su vez, me va a mostrar las típicas ventanitas de advertencia, de confirmación, de error, etcétera, etcétera, que vamos a poder utilizar para comunicarnos con el usuario cuando pase algo. ¿Sí? Error, el campo es numérico, qué sé yo, o cosas por el estilo. Entonces con esto vamos a mostrar distintas ventanas. De vuelta, esta es otra vista totalmente aparte. Está diseñada en otro proyecto de este Scene Builder, pero del mismo modo. Genero un contenedor, al contenedor le voy tirando, arrastrando de la solapita de controles, los controles que necesito. En este caso son todos buttons. Y lo único que modifiqué de cada uno de estos buttons, acá en la parte de código, es el ID y su manejador. ¿Sí? Este es un alerta click, este es un advertencia click, este es un información click, y así con todo. Confirmación click y sus respectivos IDs. De vuelta, si quisiera le hubiera puesto distintos colores, distintas fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Que bueno, eso se hace todo en la parte de properties, y acá, bueno, tocamos lo que necesitamos y nos cambia de color, de forma, de tamaño, etcétera. No era el caso. Sí tengo los 4 botones y sus 4 manejadores de eventos. Que de vuelta, los referencio para que se me guarden en el mismo proyecto. Fíjense que bueno, pueden convivir varios archivos fxml. Obviamente tienen que tener distinto nombre. Y bueno, en este caso, nada, como tiene más buttons, bueno, tiene más código, eso es obvio. Pero acá lo importante es los IDs, si yo necesito referenciarlos de algún modo, bueno, tengo que hacer siempre por este ID, y los manejadores de eventos que estaban por acá. Los onAction que están acá. De vuelta, todo esto se genera directamente desde el generador de vistas o el Scene Builder, y guardo el archivo en el mismo proyecto donde estoy parado. Y este va a tener su propio manejador, su propio controlador. Ese controlador, creo que no se los dije. Tuki. Acá está. No, eso lo genera auto. Bueno. Cuando nosotros lo vinculamos, es este.
mensaje controller, de vuelta, misma característica, es una clase X. Acá sí necesito una interfaz, ahora vamos a ver para qué. Si yo necesito algún tipo de inicialización previa, no sé, cargar algún recurso, mostrar o comunicarme con algún determinado origen de datos para tener información, etcétera, etcétera. Bueno, puedo utilizar el método initialize, que es como una especie de evento load de los formularios para poder cargar a X cuestión. Bueno, en este caso no aplica, pero al ser un método abstracto de la interfaz, lo tengo que implementar, no hace absolutamente nada. De vuelta, acá podría haber hecho referencia o no a los botones, no los voy a usar para tocar, modificar o hacer algo particular sobre ellos, pero sí sobre sus manejadores de eventos. ¿Sí? Eso sí, voy a necesitar tener la referencia. Y cada uno, bueno, tiene su propio nombre. BTN, click information, confirmación, etcétera, etcétera. Bueno, cada uno va a mostrar una ventana distinta. De vuelta, mostrar mensaje, por acá, que es mi función que va a mostrar los distintos tipos de ventanas disponibles para este tipo de aplicaciones. Fíjense que se genera a partir de una ventana de tipo alert. De vuelta, este alert es un elemento, digamos, de JavaFX, ¿sí? Que me va a permitir establecer los distintos tipos de ventanitas. De vuelta, como esto es algo que se va a repetir en las 4 tipos de ventanas, lo encapsulé en una función para que no se repita tanto código. Genera una ventana de acuerdo a un tipo. Este alert type es un enumerado propio también de JavaFX, que me va a generar una ventana de acuerdo al tipo que corresponda. Y eso implica mostrar su icono correspondiente, el de error con su icono característico, el de advertencia, información, etcétera, etcétera, con sus propios iconos. Entonces, de acuerdo al tipo, ya asocia un icono, no lo tengo que estar configurando yo manualmente. Sí, le tengo que establecer un título, que es el que va a salir en la ventanita, ya sea de error o de confirmación, que viene también como parámetro, y el mensaje que quiero mostrar sobre esa ventana. Y después de vuelta, este tipo de ventanas también son de tipo modales, porque yo necesito, para seguir continuando con la ejecución de la aplicación, bueno, cerrar esa ventana. Por eso se tiene que mostrar y esperar a que se cierre justamente esa ventana para poder continuar con la ejecución de códigos. Mientras tanto queda, como digamos, en foco principal y no me permite hacer más nada con ninguna otra cosa. Entonces, yo acá tengo mi primera ventana, que es la que va a mostrar un alert, en este caso un error. Fíjense que acá de vuelta, al ser un enumerado, el verde complica un poco, pero dice alerttype.error, ¿sí? Va a mostrar la ventanita error, título de la ventana, eso lo establecemos nosotros, y el contenido. Se provocó un error porque tal cosa. O acá puedo mostrar el get message de alguna excepción que se provoque por hacer algo, qué sé yo, lo que sea. Y se va a mostrar de vuelta. Una vez que se termine de ejecutar y se cierra, se ejecuta, se terminará de cerrar el método y se continuará con la ejecución de la aplicación. Lo mismo para ventana de tipo warning. Bueno, ahí yo no sé si seleccionar, me parece que no. Sin selección se ve mejor. De vuelta, el enumerado warning, advertencia, con el contenido de la ventana. Lo mismo con el information y su icono asociado. El que es un poquito distinto es el de confirmación, porque acá tenemos 2 tipos de botones. Pero mejor que verlo es mostrarlo, así que lo ejecutamos directo. Bueno, esto me muestra como primer pantalla
el formulario con mi botón, mi único botón. ¿Sí? De vuelta. Colores predeterminados, botón con texto predeterminado, etcétera, etcétera. Clic en este otro botón y acá genero un nuevo stage que tiene una escena. La escena la cargo del scene builder. ¿Sí? De vuelta estoy acá con esta estructura y estos 4 botones. Y listo. Fíjense que acá vengo acá. Ahí está. Ya tengo mi formulario principal y mi formulario, digamos, secundario a partir del principal. Bueno, esta va a tener los 4 botones. Clic en alerta y me muestra la ventanita típica de error, con el icono asociado al error. Este es el título de la ventana y el contenido. Bueno, se provocó un error porque tal cosa. Listo. Aceptar, cierra la ventana modal. Warning, lo mismo. Advertencia y el icono asociado al warning. Título de la ventana, contenido. Usted está intentando guardar, cerrar la aplicación sin guardar el archivo. Cierra y se cierra la ventanita. Information, lo mismo. El mensaje que quiero que tenga, el contenido de la ventana y el icono asociado. Bueno, sí. Usted está a punto de serializar a JSON la clase pirulito. Buenísimo. Es una información que le vamos a dar al usuario. Cierro y vuelvo a la ventana que lo abrió. Y el de confirmación, bueno, este obviamente tiene su icono asociado, el texto al título de la ventana y demás. Y acá es donde yo voy a poder elegir entre 2 opciones. ¿Está seguro de salir de la aplicación o quiere eliminar el archivo o lo que sea? Tengo 2 opciones. Acá, de acuerdo a lo que pulsemos, nosotros vamos a poder determinar qué cosa pulsó el usuario, si el botón de sí o el botón de no, y a partir de ahí nosotros poder generar, bueno, el código que necesitemos. No sé, si pulsa que sí, bueno, guardo el archivo y lo serializo en binario. Si pulsa que no, no guardo nada y cierro la aplicación. X cosa. Pero de vuelta, acá, vuelvo al código, acá yo necesito que esto se muestre con el modo Show and Wait. ¿Por qué? Porque yo cuando voy a saber si se pulsó el botón que sí o que no. Y cuando el usuario pulse el botón que sí o el botón que no. Antes, imposible de saber. Entonces, yo necesito que la ejecución se detenga en esta línea en particular. Me muestre la ventana, esta de confirmación, y luego cuando el usuario pulsa una de estas 2 opciones, o incluso, bueno, no sé si quiere cerrar ¿cómo es? La ventana sin seleccionar nada, bueno, igualmente todo esto se detenga en esta línea de código, yo recién cuando se cierra, acá verificar qué cosa se pulsó o qué cosa que no. Y a partir de ahí hacer cosas distintas. Entonces, si la opción que se pulsó, fíjense que este tipo de modo de mostrar estas ventanas modales retorna un tipo de option, es como un tipo de botón. Bueno, de acuerdo a este tipo de botón que me va a retornar esta ventana, que siempre es el botón que pulsa el usuario. Bueno, si es btn sí, si es mi tipo de botón sí, bueno, yo sé que pulsó que sí y haré algo. Y si es btn no, mi botón que está por acá arriba, bueno, sé que pulsó que no y haré otra cosa. Si no es ninguno de los 2 botones, bueno, también diré, bueno, no eligió nada, X cosa. Yo acá puedo determinar qué tipo de botón fue pulsado. ¿Sí? De hecho, bueno, Profe, pregunta, no sé, boluda. ¿Por qué tuvimos que instanciar ahí los buttons type? porque se lo tenemos que pasar a la ventana. Mm, ¿Sí? o sea que Ya- va a hacer cada cosa de acuerdo con el botón que elige.
Sí, en realidad, de vuelta, acá no se hace nada. Esto es simplemente informativo. Yo acá le puedo poner sí, no, reintentar. Vieron que de acuerdo a las ventanas podemos tener hasta 3 o 4 botones, opciones. Omitir, sobreescribir todo, qué sé yo. Bueno, cada botón que yo quiero que tenga mi ventanita de confirmación, lo voy a poder setear. En este caso elegí sí y no, pero podría haber sido sí, no, reintentar, cancelar, qué sé yo, las opciones que yo quiero que tenga. Pero esto se establece dentro de la ventana. Esto es un setter. Y le paso todos los buttons que quiero. Y después, bueno, de acuerdo a cuál se pulsó, me retorna ese objeto pulsado, digamos. Por eso que yo después de acá comparo a ver si son de tal o cual tipo. Pero bueno, de vuelta. Bien, bien. Depende de cuántos botones y cómo quiero que se llamen o qué texto quiero que tengan esos botones. Es todo súper configurable. Acá puse el sí no porque es el más básico de los ventanitas de confirmación. Pero después podemos tener de vuelta, reintentar, ignorar, etcétera, etcétera. Y de vuelta, bueno, a mayor cantidad de botones, obvio, se va a ir empezando a llenar más esto. Y de acuerdo a lo que yo pulse, si pulso que sí, determino que se selecciona que sí. Y si pulso que no, bueno, también lo voy a poder hacer. BTN no seleccionado. Pero de vuelta, ¿cuándo puedo saber si se pulsó uno u otro botón? Bueno, una vez que el usuario pulsó ese botón. Antes no puedo. ¿Sí? Fíjense que acá voy BTN confirmación clicked. Es el que se da por acá arriba. Este de acá. Muestro la ventana. Y ese mostrar ventana implica que yo muestre y espere. ¿Sí? Esto está detenido acá. Y todavía no se muestra más nada. ¿Por qué? Porque estoy esperando que el usuario llene los datos, confirme la acción, etcétera, etcétera. Esto puede tardar un ratito o puede estar ahí hasta pasado mañana, qué sé yo. Hasta que el usuario no pulse un botón, no va a pasar nada. Pulso que sí, recién ahora ejecuto las líneas de código que están abajo. Y determino que, bueno, se puso tal o cual botón. X. De vuelta. Acá yo puedo invocar a métodos de mis modelos, de mis otras clases que están en mi aplicación, como para guardar un archivo de texto, recuperar información, enviar un correo electrónico, qué sé yo, cualquier cosa. ¿Sí? Yo acá después tengo las opciones de invocar a cualquier método de cualquier clase que esté generado o anexado a mi proyecto y que haga X cosa, o sea, lo que tenga que hacer. Acá simplemente muestro un mensaje por consola, nada más. Pero bueno, con esto sabemos cómo recuperar información y cómo recuperar, digamos, la selección del usuario. Selecciono sí, selecciono no. De vuelta, si en vez de acá mostrar simplemente una ventana de confirmación, muestro una ventana que tenga un formulario con ingrese nombre, ingrese apellido, ingrese, no sé, edad, etcétera, 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 y pulso que sí, bueno, con esa información yo voy a saber que el usuario va a querer, no sé, agregar una nueva persona a la colección X que tengamos en nuestros proyectos, o modificar esa persona, o seleccionar una persona y está seguro de eliminar la persona de la colección. Sí, listo, se elimina la persona y listo. O se modifica o lo que sea. Pero yo acá ya sé cuál es la elección que hizo el usuario. Y después, bueno, es invocar al método que corresponda. Acá es un simple print sobre la consola. Bueno, yo podría tranquilamente generar una escritura de archivo serializado a JSON o a binario de acuerdo a lo que seleccione el usuario.
O al revés, en vez de tener botones sino, que sea, ¿quieres serializar el objeto X a binario o a JSON? Bueno, es cambiarle el texto. Y a partir de ese cambiarle el texto, yo voy a saber si se pulsó binario tipo JSON y bueno, invocaré a la función que serializa en binario a JSON, de acuerdo al botón pulsado. De vuelta, todo lo que es la parte de las vistas, bueno, lo hacemos con esta herramienta externa. De vuelta, súper, hiper, mega fácil de instalar. Y después tiene un millón de alternativas como para poder establecer colores, fuentes, tamaños, un montón de cosas. Pero de vuelta, solo de la parte, digamos, gráfica, visible. Después, lo único que voy a tener que tener cuidado es en darle el ID al control, por si la necesito en algún momento vincular con la parte de JavaScript, y bueno, darle algún manejador de eventos si es que necesito que bueno, se vincule con tal o cual acción de vuelta dentro del código de Java. Y después puedo hacer tantos archivos, digamos, de vistas como quisiéramos y poder tener toda una aplicación completa con un montón de formularios, cada uno que haga una determinada cosa, algunos con opciones de menú, algunos con listados para poder ver, no sé, información que obtengo de algún archivo, etcétera, etcétera, y todos, bueno, al momento de terminar el diseño, save as y apuntándolo, voy a la vista de filas, a donde físicamente tengo mis cosas. Bueno, en este caso, físicamente lo apunto acá y acá. Bueno, puedo tener N, o incluso dentro de acá tener una subcarpeta donde tenga todas las vistas. Entonces, ahí tengo la separación. Vistas por un lado, modelos, que van a ser nuestras clases que van a hacer las cosas, por otro, y los controladores también separados físicamente en otra sección para que hagan otras cosas. Bueno, los proyectos de JavaFX tienen este patrón de modelo, vista y controlador, que justamente es esto, tener esta separación física de estas cosas. Parte gráfica por un lado, que bueno, finalmente como vimos, me genera estos archivos de etiquetas. De vuelta, yo esto lo puedo hacer, digamos, sin la utilización del Scene Builder. Sí, obvio. De vuelta, a ciegas. Ir, probar y después ejecutarlo y ver cómo queda. Pero si yo esto lo copio y lo pego en otro archivo .fxml, o sea, el proyecto de Java ni se entera que esto lo hicimos copiando y pegando, o lo hicimos a partir de esta herramienta externa. Él lo que analiza es esta estructura de archivo y ejecuta lo que tiene. Después de dónde viene, no importa. Nosotros tenemos la ayuda de hacerlo sobre esta herramienta. De vuelta, hay otros lenguajes, otras IDEs que todo esto lo tienen incorporado todo junto. Entonces no tengo que estar saliendo, entrando, modificando, guardando y acordándome. Está todo en el mismo lugar. Bueno, esto lo tiene así separado. Pero es lo mismo. O más o menos lo mismo. Bueno, después, nada, una vez que yo cierro esta ventana que también se está mostrando con Show and Wait, bueno, recién voy a poder de vuelta acceder a la ventana principal. Fíjense que las otras ventanas, vuelvo a mostrar esto. Yo voy abriendo una ventana por sobre otra. ¿Sí? Si cierro esta, no pasa nada. Si cierro esta, no pasa nada. Pero si cierro la ventana principal, se termina la aplicación. ¿Sí? Siempre hay una ventana que va a ser, digamos, la aplicación raíz. Si esa instancia se muere o se cierra, bueno, el resto de las instancias también. De vuelta, es como esto. Yo acá puedo tener un montón de
ventanitas abiertas o subventanas abiertas, pero si yo mato o cierro la ventana principal de la IDE, bueno, la IDE se cierra. Chao. Todo lo que estaba dentro también. Después tenemos distintas opciones que me van a avisar, che, estás queriendo cerrar esto y detecté que hay un archivo que no se guardó. Y ahí aparecen las ventanitas. ¿Estás seguro de cerrar o preferís guardar tal o cual archivo antes de cerrar? Bueno, de vuelta. Todo eso lo podemos codificar incluso nosotros en nuestras aplicaciones, tranquilamente. ¿Sí? Ya vimos cómo, con el primer ejemplo, recuperar información y volcarla sobre un elemento distinto de un formulario, y ahora vimos cómo mostrar distintos tipos de mensajes utilizando un segundo formulario que no sea el principal para poder mostrar cosas. Bueno, el código se extiende un poquito más. Se extiende un poquito más porque yo tengo que replicar. No, este es el controlador, perdón. Porque bueno, yo necesito replicar lo que hace internamente el método start, que cuando lo invocamos desde nuestro main, ¿sí? Desde el launch y con el start, para mostrar un formulario. Bueno, exactamente esto lo tengo que replicar en mi controlador cuando en este caso hicimos clic al botón mostrar form. Bueno, hice el loader que está acá. Está el loader. ¿Qué más hice? Bueno, acá le paso el controlador para después poder manejarlo. Esto lo hace internamente el método launch. Genero la escena a partir de eso que cargué. Genero la escena a partir de esto que se cargó, exactamente igual. Establezco un escenario que acá no lo tengo, acá lo tengo que generar, digamos, de cero, pero le paso, bueno, toda la información que yo necesito. Necesito pasarle títulos y demás, bueno, seteo título y listo. Si no, le paso la escena y lo muestro. Pero en este caso, en vez de mostrarlo, entre comillas, normal, lo muestro con un show and wait, que espere hasta que se cierre ese form, como un tipo mod. Y bueno, después lo mismo. Esto puede tener N formularios. Incluso dentro de las vistas, que tengo en la parte de las opciones de menú, o ya seleccionando la plantilla que viene con las opciones de menú, tirar un menú y hacer que cada submenú o cada opción de estos menús reaccionen y generen, bueno, no sé, una nueva instancia de un form, o que me muestren una ventanita, o que me den de alta o de baja un determinado elemento, etcétera, etcétera, porque después finalmente todo se resume a que voy a necesitar un manejador de eventos y código en Java. Bueno, el código va a ser nada, no tan complejo. Digamos. Este que es el más complejo que vimos hasta ahora, lo único que hace es invocar un método propio a la clase, a mi clase controller, y que este método genere una ventana configurable de acuerdo a los parámetros que recibe. Nada más. Bueno. En algún otro método guardará a XML, o a binario, o a JSON, o le dirá de un archivo de texto un mensaje que se guardó la semana pasada para ser mostrado, no sé, en un listado o en un control de tipo list view, para que me muestre línea por línea lo que se escribió en su momento, qué sé yo. Bueno, después es código. Acá, digamos, lo interesante es cómo vincular estos archivos que se generan a partir de esta aplicación a mi proyecto. Después, de vuelta, ya vimos que podíamos generar aplicaciones en JavaFX sin usar el Sim Builder. Mostré 2 o 3 cositas porque la verdad que es, si no hay que generar un montón de código para
no solo generar el objeto o el control que se quiera visualizar sobre el formulario, sino que también hay que establecer tamaños, ubicaciones, colores de fondo, fuentes, etcétera, etcétera. Que todo eso, bueno, ya está preconfigurado para algunos controles con valores por default, y si no, bueno, los configuro fácilmente desde acá, tocando 2 o 3 botoncitos, moviendo una selección y estableciendo algún que otro valor. Bien gráfico, bien sencillo. Pero bueno, de vuelta, todo esto provoca que del lado que no se ve, el lado de código, se genere el código resultante. En este caso, el código resultante son estos archivos fxml, que tienen este aspecto. Bueno, después la clase que carga estos archivos los sabe interpretar bien y de hecho los replica de forma perfecta. No hay ningún tipo de... O sea, lo mismo que veo en mi scene builder es lo mismo que veo en mi aplicación. Si tengamos en cuenta que esto es el contenedor nada más. O sea, no veo la parte de la ventana porque eso forma parte del stage, que es el que nosotros podíamos decorar. Bueno, le podemos poner el título a nuestra ventana y bueno, tiene el icono por default. También podríamos generar un icono propio, X, diseñarlo nosotros mismos y después vincularlo a nuestro proyecto. Después tiene acciones que son predeterminadas: minimizar, maximizar, restaurar. No tengo que hacer ni codificar nada. Y bueno, lo mismo que veo es lo mismo que se ejecuta. ¿Sí? O sea, mismo tamaño, todo. O sea, no cambia nada. Lo veo y lo ejecuto y veo lo mismo. Quiero que sea más grande, más chico, más de otro color, lo aplico y esto lo sabe interpretar a la perfección. Y me lo muestra igual. Exactamente igual. Lo único que le coloca es esto. Las herramientas de maximizado, restaurado y cerrar esa ventana. Pero después es el mismo contenedor. Exactamente lo mismo. Bueno, nada. Después hay que vincularlo. Ni más ni menos. Y después interactuar con distintos modelos. Todavía no llegamos a actuar con modelos. Porque bueno, todavía no necesitamos que se haga algo X por fuera de nuestra aplicación. Simplemente capturar un par de eventos y mostrar un par de ventanas. Pero de vuelta, esto después sería generar un objeto de tipo serializador, por decir algo, e invocar al método serializar binario y me serializa el contenido de ese objeto en un archivo X en algún lugar de mi proyecto o de mi estructura de proyecto. Después lo mismo, ¿no? Es darle, digamos, una asociación a esas partes gráficas con clases que ya hemos diseñado y ya están probadas que funcionan, por lo menos en la parte de consola. De hecho, todo esto viene justamente para finalmente terminar en este tipo de aplicaciones. Todo lo que fuimos haciendo y probando sobre consolas. Sí, mira, me muestra el mensaje, sí, mira, me muestra el contenido, buenísimo, pero en una consolita que no, digamos, no me sirve para una aplicación que se vaya a estar en un estado de producción, es decir, que sea vendible. Bueno, este mismo comportamiento, si lo meto dentro de algo gráfico, lindo para el usuario en cuanto a ver, tocar y modificar cosas, bueno, después toda la parte interna ya está o debería estar resuelta. Bueno, esto también ahora se los dejo en el proyecto, digo, en el, ¿cómo es? En el campus. Así también ya tienen este mismo ejemplito. Después, podemos hacer un millón de cosas. Ya ven. Es solo cuestión de diseño. Hay gente que le gusta más la parte del diseño y demás.
Y a partir de ahí, una vez que ya lo tengo, es simplemente luego guardar el archivo resultante y cargarlo con el fxml loader, que se encarga de la transformación y generación de los objetos para que finalmente después se ejecuten en nuestras aplicaciones. Después ya todo el resto. FM controlador. Metió error porque no vinculaba. Claro, exacto. Esto estaba por acá. Bueno, acá le tenemos que indicar cuál es el controlador. Esto no me acuerdo si lo hace automáticamente o lo tenemos que hacer nosotros. Pero bueno. Pero no me acuerdo de acá si estaba en el FM, en este scene loader, scene builder, o no. Pero sí hay que vincularle el controlador a nuestro controlador. Esto es paquete, ¿sí? FX, perdón, acá. Paquete JFX, punto, y cuál es el controlador. Obvio, sin la extensión. Y ahí se vincula. Después, bueno, lo he visto. Bueno, buen momento para un break. Esto ahora se los dejo en el campus, así también lo pueden tener y poder jugar un poco con eso. Y después a la vuelta, bueno, vamos a continuar con lo que viene, diría Macaya, que va a ser toda la parte del modelo del examen y cómo hacer el examen de los próximos días y sus recuperatorios, y también, ya que estamos tan cerca del momento, cómo van a ser los finales, el resto de la vida que sigue de acá en más allá de estas semanas de parciales y recuperatorios. Así que bueno, mientras subo el proyecto al campus, hacemos un break. Recuerden de dar el presente en el fondo.